al curso Diseño de actividades para desarrollar la conciencia fonológica, a cargo de la magíster Marta Franco, quien les habla, y la magíster Andrea Salvador. Vamos a empezar por el módulo 1, cuyo título es La conciencia fonológica y su implicancia en la lectoescritura. Como sabemos, todo aprendizaje requiere siempre antes de la activación de los saberes previos que tenemos sobre determinado tema. Entonces yo los invito en este momento a poder tomar una hoja o simplemente pensarlo, ¿no? Y responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la conciencia fonológica? Estoy segura que muchos de ustedes ya lo trabajan en su aula, sobre todo en el nivel inicial. ¿Cómo lo están trabajando? ¿Qué actividades están desarrollando para trabajar la conciencia fonológica? ¿Cómo la definirían? Los invito a que lo puedan escribir, como les digo, o pensarlo. Luego, ¿por qué debo desarrollar esta habilidad en mis estudiantes? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué se incide tanto en el desarrollo de esta habilidad en el nivel inicial? ¿Qué voy a permitirle luego a mis estudiantes si yo la trabajo desde edades muy tempranas? Y luego, ¿qué quiero aprender en este módulo? ¿Qué dudas quiero despejar sobre esta habilidad? ¿O qué nuevos aprendizajes me quiero llevar después de escuchar y seguir este módulo? Entonces, con estos saberes previos, que algunos seguro han anotado, otros solamente lo han pensado, al final de este módulo, pues los invitaré nuevamente a poder formular un nuevo concepto de conciencia fonológica o agregar algunas otras ideas, ¿no? Y también puedan ustedes justificar la importancia de esta habilidad. Entonces vamos a empezar. ¿Qué vas a aprender en este módulo? Primero, les voy a contar cómo funciona el cerebro antes de la lectura. Algunos conocimientos importantes y generales que debemos manejar como docentes. Luego, ¿cómo aprende el cerebro a leer? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro para que un niño pueda aprender a leer? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro para que un niño pueda aprender? ¿Qué significa saber leer y escribir bajo el enfoque cognitivo y el modelo simple de la lectura? ¿Qué es la conciencia fonológica? La conciencia fonológica y su implicancia en la lectura. Dificultades en la conciencia fonológica y finalmente les brindaremos las orientaciones metodológicas para desarrollar esta conciencia fonológica. Empecemos entonces por el primer punto. ¿Cómo funciona el cerebro antes de la lectura? Ustedes saben que leer no es una actividad natural del niño. Es decir, el niño no viene con los circuitos neuronales listos para aprender a leer. ¿Por qué? Porque la escritura es una invención reciente. Y nuestra genética no incluye las redes neuronales necesarias para aprender a leer. Entonces nacemos sin esos circuitos especiales para ese aprendizaje. Porque vamos a ver que este aprendizaje es un aprendizaje artificial y que lo ha inventado el hombre. Vamos a ver entonces. Ustedes saben, ¿no?, que el niño, cuando nace, muy bebé, luego va creciendo, ¿no? 2, 3 añitos, pues ya de alguna manera, al momento que él habla, ¿no?, podemos darnos cuenta que hay algunas regiones del cerebro que se activan cuando el niño empieza a hablar. Por ejemplo, el área de Broca, ¿no?,
que le permite al niño planificar motoramente cada una de las palabras que va a decir, ¿no? O también el área de Wernicke, donde el niño comprende lo que el otro le va diciendo, ¿no? Aquí en esta área pues está ubicada la comprensión del lenguaje. Y estas son dos áreas con las que el niño nace y donde van a ocurrir muchos procesos, ¿no? Va a haber mucha interacción para luego lograr que el niño pueda tanto expresarse como también comprender el mensaje que recibe. Además también tiene ya el área visual, ¿no? De alguna manera también activa. El niño puede nombrar a los objetos, puede también de pronto distinguir rostros, ¿no? Formas geométricas. ¿Y por qué les menciono estas áreas? Porque luego vamos a ver que cuando el niño aprenda a leer, estas áreas le van a ser de mucha utilidad. Entonces, Danae, en el año 2015, en su libro El cerebro lector, nos da mucha información de cómo es ese cerebro antes de leer. Nos cuenta, ¿no?, que mucho antes de aprender a leer, el cerebro del bebé posee un conocimiento sofisticado de la lengua, claro, escuchando los sonidos, las estructuras de las oraciones que uno va diciendo, ¿no? Y de pronto llegan los 2 añitos y el niño empieza a hablar, empieza a comprender lo que también uno le va diciendo con el lenguaje, ¿no? Sin embargo, este conocimiento no es consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le preguntas a un niño de 2 años, ¿cuántas palabras escuchas en la frase mi perro se perdió? No vas a saber de qué le estás hablando, ¿no? Porque no es consciente de ese lenguaje que él mismo, de manera innata, ha desarrollado. Bien, vamos a continuar entonces. Luego ya cuando el niño empieza a ir a la escuela, ¿no? Estamos hablando de los 3 añitos, ¿no? Empiezan de pronto a jugar en la escuela, a encontrar palabras que riman, aprende canciones, trabalenguas. Luego ya a los 4 años empieza a reconocer algunas palabras por su sonido inicial, ¿no? Con qué sonido empieza, por ejemplo, la palabra árbol, ¿no? Y ya a los 5 años, ¿no?, lo vamos preparando para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo al niño le voy a pedir que aprenda a leer? Pues algo va a pasar en su cerebro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes esa área visual, ¿okay?, con la que todos nacemos y que de pronto se vuelve experta en reconocer rostros, figuras geométricas? Pues resulta que ahora, cuando tú le pides al niño que pueda reconocer una letra, ¿okay?, que es un símbolo, un signo gráfico, en esa área visual se va a generar, ¿okay?, se va a reestructurar esta parte del cerebro, formando un área de la forma visual de las palabras, denominado caja de las letras del cerebro. Es decir, el niño tiene que aprender, ¿no?, a decir, ay, mira, esta es la C. Pero mira, se parece un poco a la E en la forma. Entonces va a empezar a distinguirlas, ¿no?, los rasgos que tiene cada una, la dirección para donde mira cada una. Entonces va a ir almacenando cada uno de estos signos gráficos. Pero leer no solamente consiste, ¿no?, en poder extraer los rasgos o datos visuales de cada letra, sino que también leer implica recodificar los sonidos del lenguaje. Es decir, escuchar el sonido y luego decir cuál es la letra que le corresponde. Entonces, en esta área, ¿no?, de la comprensión del lenguaje, se va a reestructurar nuevamente, que va a haber como un reciclaje neuronal, y se va a formar una parte que se llama el plano temporal, donde se van a representar los fonemas. ¿Okay? O sea, va a haber un espacio específicamente para poder representar estos fonemas. Entonces, leer no solamente va a consistir en poder activar, ¿no?, esta zona visual,
donde yo puedo decir esta es la E, esta es la A, sino que también voy a requerir de poder asignarle un sonido a esa letra. Va entonces a ser importante una conexión eficaz entre ambas zonas. Entonces, Danae nos dice, ¿no?, que este nuevo aprendizaje va a ser una actividad artificial y difícil para el cerebro. Mientras que el lenguaje hablado, ¿no?, llega de manera espontánea en los niños. No hay nada que reestructurar en el cerebro. Sin embargo, cuando uno lee, sí, miren, estas nuevas áreas que se van especializando, ¿no?, en el aprendizaje de la lectura. Y justamente este aprender a leer va a consistir en tomar conciencia de las estructuras del lenguaje oral, ¿no?, de las palabras, de las sílabas, de los fonemas, y luego poder vincularlas con las letras que le corresponden. Bien, vamos a continuar entonces. Pero aquí es importante decir algo, ¿no? Por eso es que el aprendizaje de la lectoescritura toma un tiempo. Los niños en primer grado se están tardando prácticamente todo el año, ¿no?, en poder justamente distinguir, diferenciar cada una de las letras que debe de pronto aprender y grabar en este almacén, las cajitas de las letras. Y estamos finalizando este aprendizaje, ¿no?, en un segundo grado, cuando adquiere rapidez, velocidad en poder decodificarlas. Es decir, asignarle también el sonido que le corresponde. Bien, entonces, partiendo de ese aporte importante que nos da Danae, un aporte importante de la neurociencia para comprender qué es lo que pasa en nuestro cerebro, el cerebro del niño cuando aprende a leer, quiero enfatizar algo importante de este aprendizaje, ¿no?, que es importante que todo maestro lo tenga en cuenta. Cuando enseñamos primer grado, ¿no?, nos abocamos mucho al aprendizaje de cada una de las letras, que el niño aprenda a trazarlas correctamente, que aprenda a distinguirlas, ¿no? Y nos tarda, como les digo, todo un año. Y es un primer momento del aprendizaje de la lectoescritura. Muchos empiezan de pronto enseñando las vocales, luego empiezan con la secuencia que les da el libro, o de pronto están trabajando en un proyecto y van extrayendo algunas letras importantes de ese proyecto y las van enseñando a los niños, ¿no? Ese es un primer momento, y ese primer momento de lo que significa leer se le llama el aprendizaje de las correspondencias entre los grafemas, es decir, las letras, ¿no?, con el sonido que le corresponde, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, este niño dice, esta letra se llama S y suena S, ¿no? Y ese trabajo lo hacemos durante todo el año, todo el tiempo estamos enseñándole cómo se llama la letra y cómo suena, ¿no?, para que el niño